Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo Justice League Unlimited número 9, el epílogo del crossover We Are Yesterday, Somos el Ayer, con guión de Mark Waid y arte de Dan Mora. Espero que les guste. La historia comienza en la Watchtower. Vemos a una Harley Quinn fuera de sí, amenazando a todos con arrancarles las vísceras si le hicieron algo a su Miss Talle, su Joker. Mientras tanto, leemos una entrada del diario de Red Tornado. No se sabe cuánto tiempo ha pasado desde el ataque de Grodd a la Watchtower. Ningún reloj marca lo mismo. La Legion of Doom ha dejado el espacio-tiempo completamente fracturado. Personas y lugares de años pasados y futuros entran y salen de la existencia con una imprecisión maníaca. Rara vez la Liga ha estado tan indefensa en una crisis. En eso, vemos como Harley Quinn desaparece. Hal Jordan y Abin Sur son testigos, y el primero le comunica a John que puede tacharla de la lista de anomalías. Agrega que el tiempo continúa intentando reiniciarse, pero que, a juzgar por los temblores, se está volviendo cada vez más y más inestable. Delante de él están muchos de los héroes desplazados que ya hemos visto antes, como el Aquaman con el Garfio, Jason Todd como Robin, Batman Beyond, Batman Zero Year, Jonan Hex, el primer Wally West y más. Abin Sur le pregunta a Hal: «No entiendo por qué estamos siendo retenidos aquí. Seguramente ustedes tienen poder suficiente como para regresarnos a nuestro tiempo». Hal le responde: «Ninguno de los métodos familiares está funcionando ahora mismo, Abin Sur». Y luego, mientras recuerda cómo recibió el anillo de linterna verde de él cuando murió, agrega: «Así que, quizá no deberías estar tan apurado por volver». Mientras más personajes desaparecen, otros más aparecen, como el Superbat, esa combinación rara de Superman y Batman, con el anillo de Green Lantern. Su aparición repentina deja sorprendido e incómodo a Hal. Mientras tanto, Black Lightning se dirige a Grodd y le dice: «Hemos encerrado a tu Legion of the Doom, tu Legión de los Condenados. Ahora podemos detener esta locura». Antes de que Grodd responda, se nos cuenta: «Grodd y sus cómplices se infiltraron en nosotros, trataron de destruirnos, casi mataron a Dr. Occult y a Elongated Man en el proceso». No es sorprendente que los de la Liga estén intentando exprimir a Grodd para deshacer el daño, pero mi conjetura es que los desplazamientos temporales ya no están bajo mi poder, Mr. Lightning. Te sugiero que busques respuestas en otra parte», responde finalmente Grodd. Pero otra voz responde: «No hay necesidad». Y luego, por supuesto, todo cambió. «Soy el Time Trapper. Mi compañero, el World Forger, y yo sabemos por qué el tiempo se está erosionando en este momento. Y no solo las consecuencias están volviéndose catastróficas. A menos que actuemos hoy, puede que no haya un mañana». Time Trapper se presenta junto a World Forger, el forjador de mundos, a quien ya habíamos visto en la serie de Superman. Finalmente, se nos cuenta del diario de Red Tornado. Normalmente, Mr. Terrific estaría presente para opinar con su enorme intelecto, pero él está ocupado en otro lugar. Nos movemos a Terrific Tech. Blue Beetle conversa con Mr. Terrific, recordándole las reglas que establecieron para evitar contactos entre versiones temporales del mismo individuo, ya que si dos versiones distintas se tocan, pueden empeorar la fractura del tiempo. Él cree que por eso Superman y Batman se alejaron junto a Wonder Woman, para evitar encontrarse con sus otras versiones. Una vez dicho eso, agrega que tener a los Mr. Terrifics del pasado y del presente juntos en una misma habitación es demasiado riesgoso. Mr. Terrific del pasado le responde: «No insultes nuestra inteligencia, Ted». Mr. Terrific del presente agrega: «Sabemos más que suficiente para ser cuidadosos. Airwave fue dispersado en forma no corpórea cuando obligó a Grodd a entregar la energía Omega. Aún puedo detectar rastros del chico, pero nada cohesivo. Por suerte, no existe un problema que Mr. Terrific no pueda resolver, mucho menos dos». «Wow, supongo que es verdad eso de que siempre fuiste arrogante», comenta Blue Beetle. Pero no termina la oración,
ya que Mr. Terrific del presente le lanza un teclado, mientras le grita: ¡Maldición! Ese chico está perdido allá afuera, contando con que yo lo traiga de vuelta. Y no sé. Oh, ya veo, interrumpe el Mr. Terrific del pasado, observando los monitores. ¿Acaso recibo muchos golpes en la cabeza en mi futuro? Porque no puedo creer lo obvia que es la solución. ¿Qué tienes?, le pregunta a su contraparte del presente, y él responde: es simple, solo necesitamos. Pero antes de terminar la frase, se desvanece. Mr. Terrific reacciona sorprendido, extendiendo la mano para que no se vaya, y desesperado grita: ¿Necesitamos qué? ¿Necesitamos qué? Nos movemos de regreso a la Watchtower. Los héroes observan con atención la llegada de Doomsday y Worldforger, con excepción de los Robins, que se le están pasando bien. Firestorm y Flash discuten sobre la situación. Firestorm pregunta si ese es Doomsday. Flash responde que, según Superman, ha evolucionado y ahora se hace llamar Time Trapper, y que es alguien peligroso. También menciona que otro de los presentes es Alpheus, hermano del Monitor, y el Anti-Monitor, y que deben tener cuidado, porque con un simple gesto podría borrarlos de la existencia a todos. Time Trapper se dirige al grupo para calmar tensiones. Asegura que no buscan pelea, pero que deben actuar de inmediato, porque el tiempo está al borde de colapsar. Worldforger interviene para explicar que, ya que fue el constructor de ese universo, es su trabajo mantener su integridad, y advierte que la energía Omega, manipulada por Grodd, está creciendo y afectando todas las eras, y que ellos no son conscientes de lo peligroso que puede llegar a ser. John Robbins, uno de los miembros de los Challengers of the Unknown, responde con ironía: «Oh, lo sabemos muy bien. Por un tiempo, fluyó directamente a través de nosotros, los Challengers. Eso fue divertido. Noticias viejas. Eso es todo lo que tienen que ofrecer». Pero se detiene, ya que un gran temblor sacude toda la base. Como comentario, esto que dijo John se vio en la serie Challengers of the Unknown de DC All-In. Eso hace que Wally y Aquaman sean devueltos a su tiempo. En su reemplazo, aparecen versiones de Huntress y Marilyn Moonlight. Marilyn pregunta dónde están, y alguien le responde: en este momento Marilyn Moonlight, en el nexo de una gran perturbación cronal. Los temblores temporales aquí están creciendo en intensidad y pronto se expandirán. ¡Dios! ¿Todos son malas noticias? ¿No hay ninguna monja a la que rescatar en alguna parte?, agrega Plastic Man. Otro Plastic Man añade: ¿pueden detener esto? Sí, por favor. Quizá, responde Worldforger. Lo sabremos con certeza una vez que diseccionemos a Grodd. La reacción de Grodd es inmediata. ¿Qué? Volvemos con Mr. Terrific. Michael se esfuerza por resolver el problema. Sabe que su versión más joven notó algo importante, pero no logra identificar qué es. Ted intenta tranquilizarlo, pero Michael le responde: no me volví más estúpido desde que tuve mi propio equipo, Ted. Solo más inteligente. Entonces, ¿por qué no puedo resolver esto? Pobre chico, debe estar muerto de miedo. Estoy seguro de que sí, pero no seas tan duro contigo, le contesta Ted. Siempre eres así cuando estás bloqueado. Debí haberle prestado más atención, responde Mr. Terrific. Debí haber notado que estaba confundido. Pude haberlo ayudado a ver a través de las mentiras de Grodd. Necesitaba orientación y lo dejé caer. Todos lo hicimos. Michael, eso es, grita Blue Beetle. ¿No lo ves? Por supuesto que tu versión joven resolvió el problema antes que tú. Él no estaba emocionalmente involucrado. No se distrajo con sentimientos, Michael. Tú, sabes que estás en tu mejor momento cuando te enfocas solo en las ecuaciones frías. Ahí es cuando logras que todo baile a tu ritmo. Volvemos con Time Trapper y Worldforger. En medio de la discusión sobre qué hacer con Grodd, Black Lightning interviene y aclara que, aunque Grodd es muy peligroso, es su mono y no pueden simplemente matarlo. Abinsu replica que ellos deben hacer lo necesario para regresar a casa, ya que podrían no tener un hogar al cual volver. Worldforger añade:
Avin Sur tiene razón. Este universo está actualmente desconectado del multiverso. Lo que se vio en Absolute Power número 4 es, por lo tanto, un sistema sellado que contiene todas las permutaciones de energía omega y evita que arrasen con el resto de la existencia. Con todo, la energía omega actúa como un cáncer, erosionando gradualmente las leyes de la realidad, incluyendo, como Time Trapper y yo descubrimos por separado, el flujo del tiempo. Time Trapper continúa. El cuerpo de Grodd conserva vestigios de energía omega que deben ser extraídos físicamente y analizados si queremos encontrar una solución antes de que todo se deshaga. ¡No! ¡No pueden hacer eso!, interviene Grodd, gritando. Volvemos con Mr. Terrific. Ted informa que ha llegado a un callejón sin salida y le pregunta a Michael si ha tenido más suerte. Michael guarda silencio por un momento, pero luego reacciona emocionado. Le dice a Ted: «Dios mío, Ted, tenías toda la razón». La respuesta prácticamente tiene un cartel de neón apuntando hacia ella. Dijiste que tenía que enfocarme, pero Airwave también. Sí, si su energía dispersa aún está en las cercanías, necesita una frecuencia pura con la cual sintonizarse. Podemos generar esa señal con un oscilador electrónico lo suficientemente grande, un resonador acústico, un diapasón. Volvemos con Grodd. Star Sapphire interviene y rodea a Grodd con un campo de energía, intentando protegerlo, gritando: «Ya lo escucharon, no me hagan estar de acuerdo con el mono. Se queda con nosotros». Warforger destruye la barrera con facilidad, mientras exclama: «Esto no es un debate. La reacción adversa». Luego vemos la barrera de nuevo intacta y al Warforger exclamar: «Asrepta no iserar al etabet no seon otse». Y luego al Warforger destruyendo la barrera nuevamente, exclamando: «Esto no es un debate. La reacción adversa empeora». Big Barda lidera la carga de los héroes contra Warforger, gritando: «Kata! Net ot netzil not! Don't listen to them! No los escuchen!». Al revés. Grodd, aún bajo el control de Time Trapper, comenta: «Como siempre, mi intelecto no es valorado. Antes de que toda esta Watchtower deje de existir repentinamente, propongo». Pero se ve interrumpido por otro terremoto que saca de balance a los héroes. Warforger aprovecha para intervenir e impactar el suelo con su guadaña, mientras agrega: «Hacemos lo que debemos. Saben que mis intenciones son buenas. Una vez serví junto a la Liga. He creado multiversos enteros y nunca había visto uno en tanto peligro. Actuemos». Como comentario, esto se vio en Justice League números 25 al 37 del 2018. Time Trapper lo complementa, diciendo: «Estás desperdiciando tu energía, Aquaman. Nadie penetra un domo de taquiones, ni el futuro Ultra», refiriéndose a Ultra de Multi-Alien, «ni ningún número de Green Lanterns», refiriéndose a Avin Sur y Hal Jordan, «ni una fusión pasada de Superman y Batman», refiriéndose a Superbat. Y vemos como nadie puede hacer nada. Los esfuerzos de Shazam, Batman Beyond y Superman Blue son en vano. Time Trapper agrega: «Dejen de resistirse antes de que el tiempo deje de tener sentido». Luego, más y más personajes desaparecen, entre ellos Superbat y los Robins. Batman Nightfall hace un breve cameo y aparece por un momento, pero luego vuelve a desaparecer y es reemplazado por Amazing Man, del All Star Squadron, el equipo de superhéroes que participó en la Segunda Guerra Mundial. En eso, desde debajo del suelo aparece Supergirl, quien les dice a Time Trapper y Warforger: «Oigan ustedes, tal vez sea bueno que recuerden poner un escudo de taquiones en el suelo la próxima vez. Que hagan esto». Ahí vemos cómo Supergirl se divide en una serie de versiones de sí misma con trajes y peinados diferentes. No sé si todas habrán ya aparecido en los cómics. Si las reconoces, dímelo en los comentarios.
Time Trapper la atrapa rápidamente y Grodd, ya liberado, les dice: «Muy bien, que quede constancia de que estoy impresionado por mis supuestos secuestradores, pero subestimarme en esta crisis es un grave error. Quieren comprender el poder de Omega. ¿Quién de nosotros ha mirado dentro de su corazón? ¿Quién de nosotros lo ha sentido recorrer cada fibra de su ser y ha vivido para contarlo? Estoy de acuerdo. Omega es infinitamente destructivo, pero para dominarla correctamente necesitan mi conocimiento más que a un espécimen de laboratorio». Flash, quien lo ha escuchado todo, les advierte que no pueden confiar en Grodd, pero este responde: «No parece que tenga muchas opciones». Gracias por llegar hasta aquí. Si aprecias mi trabajo y deseas más contenido similar, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. En esta ocasión mandaré saludos a Kyle Driveshaft 5368. Gracias por formar parte de la familia de Ryusei Comics. Time Trapper se dirige a Grodd y le dice: «Muy bien, traiciónanos de cualquier forma y con gusto te lanzaré al corazón de tu sol en el momento de su nacimiento». «Entendido», responde Grodd con una sonrisa, y luego los tres desaparecen. Luego de que se van, Black Lightning comenta: «Genial. Adiós a que Grodd pague por sus crímenes. ¿Alguien tiene aunque sea una idea de a dónde fueron esos tres?» Profesor Halley, ¿iba a decir algo? Halley, de los Challengers, le responde: «De Atom y yo estuvimos hablando. Creemos que sabemos cómo hacer que los Challengers lo sigan». «Entonces vayan, vayan», grita Black Lightning, quien, de la nada, se volvió un personaje principal en este arco, y finaliza diciendo: «Después de todo esto, necesitamos una victoria». Volvemos con Mr. Terrific y Blue Beetle. El intento de utilizar el diapasón para rescatar a Airwave falla. Ambos se cubren los oídos, intentando soportar el sonido ensordecedor del artefacto. Mr. Terrific se pregunta qué podría faltar mientras se acerca al objeto. Ted intenta detenerlo, pero Michael le dice: «Lo tengo. Esto está emitiendo sonidos, claro que sí, pero no son los sonidos que él necesita oír». Haciendo un gran esfuerzo, comienza a hablarle a Airwave: «Chico, Harold, donde sea que estés, si me estás escuchando, sé que te sientes avergonzado, pero no lo estés. Grodd te engañó por las razones más comprensibles, porque tienes un gran corazón y porque quieres hacer lo correcto. No todos lo hacen. Vuelve con nosotros, amigo. Te perdonamos. Te necesitamos». Luego, sujetándose lo mejor que puede, extiende la mano, y otra mano de energía verde empieza a materializarse desde el otro lado. Finalmente, esta energía se solidifica y le coge de la mano, estrechándosela. Mr. Terrific abraza a Airwave, saludándolo. Él se disculpa de nuevo con Michael, pero Blue Beetle le dice: «Ya puedes dejar de decir eso. Bienvenido a casa». Volvemos con los pesos livianos de la Justice League. Firestorm menciona que, al menos por ahora, los desajustes de energía se han detenido. Martian Manhunter responde que aún tienen que resolver el asunto de los héroes perdidos en el tiempo. No sé si serán todos, pero vemos a Jonah Hex, Amazing Man, Huntress, Marilyn Moonlight y Batman Beyond. Hal, al verlos, comenta: «Esos eran todos, ¿verdad? Quiero decir, además del resto de los de la League of Doom». «Claro que sí», responde Black Lightning. «Todo se volvió bastante caótico aquí. Difícil hacer seguimiento, pero creo que todos los desplazados coronales han sido contabilizados. O al menos, eso creo. Sin embargo, podemos ver que no es así. No solo Ultra de Multi-Alien ha escapado, también vemos una figura monstruosa que no reconocí, pero que por el logo de la S invertida que lleva en el pecho, podría ser una versión de Bizarro. Dime en los comentarios quién crees que sea». Nos movemos al pasado, al cuartel general original de la Justice League of America. Superman aparece, diciendo: «Bruce, Diana, llamaron, dijeron que era urgente. Así es, Clark.
responde Wonder Woman. Muy urgente. Se trata de esta nueva encarnación de la Liga, agrega Batman. En nuestro apuro por crearla, cometimos un error catastrófico. Y se nos cuenta que el destino de los Time Lost, los desplazados temporales, se verá en Justice League Dark Tomorrow Special número 1. Y esta historia continuará en el siguiente número. Conoce a los Quantum Quorum. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios. Mandaré saludos en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.